El gobierno cubano, tú que eres especialista en temas de turismo, suspendió desde noviembre para todo 2023 los pagos en divisas a proveedores nacionales y extranjeros del sector turístico. Me imagino, y paramos ahí, que proveedores son los que a los hoteles le dan desde comida, transporte, etcétera. Sí. ¿Eso? Sí. Ahora, suspendió oficialmente. Hace rato que ellos no están pagando y no le han dicho nada. Ahora por lo menos tuvieron la decencia de decir, lo que pasa es que este no te documento voy a tiene un pagar. año, ¿no? Y todo lo que están diciendo, lo que dice Cibercuba por lo menos, ahí está el documento, ¿no? Que es debido a que el Ministerio de Turismo y la empresa esta Gaviota manejada por los militares están en bancarrota. Que en Cuba no es que se acogieron al capítulo 11, es que no tienen un centavo en... No hay. Ajá. No hay dinero. Es una resolución, ese documento que estamos viendo ahí, del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y a la que este documento ha tenido acceso Cibercuba. Ellos dicen que han corroborado incluso con otras fuentes. Es la resolución 175 del titular de Economía, que data del 30 de noviembre, tampoco es mucho, eso fue ayer, del 2022, y reconoce que no se garantiza la sostenibilidad del funcionamiento del Ministerio de Turismo, MINTUR, las organizaciones superiores de dirección empresarial que atiende el ministro del ramo, ni de Gaviota S.A. para enfrentar la próxima temporada. Estoy leyendo textualmente el documento, la temporada alta debido a la falta de respaldo de las cuentas de liquidez. ¿Cuánta palabrería? Para decir que no tiene un kilo. Y al déficit de las asignaciones centrales que no cubren sus necesidades. Wow, esto es casi una confesión, ¿no? Sí, o están robando más de lo acostumbrado o están desviando dinero para urgencias necesarias, porque el turismo ha decrecido. Y es verdad, después del COVID, pero tú te acuerdas que hace unos días pusieron finalmente repunta, bueno, entonces, ¿repunta o no repunta? Pero ¿qué pasa tú que conoces la industria del turismo en Italia, en México, donde has trabajado, aquí en Estados Unidos? Si de repente te dice, claro que ahí el gobierno es una sola cosa, pero que a los proveedores le dicen, mira, me tienes que seguir trayendo comida al hotel, pero no tengo cómo pagarte. Que eso es prácticamente lo que están diciendo. Traerán o desmejora la calidad. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El problema es que el proveedor cubano, el proveedor extranjero dice, bueno, hasta aquí, se molesta, realiza la pérdida y se va, y entonces pierde la junta. Pero el proveedor cubano no tiene alternativa, porque la venden en el mercado normal, entonces lo vende en pesos. Ahí tenía una cosa, entre comillas, segura. ¿Y puede el proveedor cubano venderlo en la calle cuando el gobierno tiene un monopolio del mercado? Y si el gobierno te puede decir, es como el estanco del tabaco, o peor, te dice, no, al único que me puede vender es a mí. Si te cojo vendiéndolo en la calle, vas preso. Bueno, mira. O sea, es un instrumento económico que no cuenta. Sí, pero es que en realidad lo primero que se liberalizó fue la venta en los mercados internos. Después fue que se hizo algo que nunca se había hecho en Cuba, porque acuérdate que antes esto lo hacía acopio, todo el mundo le vendía acopio y acopio llevaba a los hoteles. Se dieron cuenta que eso era una pesadilla. Acopio es el estanco del tabaco. Exacto. Y entonces ahora la gente puede vender, entre comillas, directamente a los hoteles algunos y con permiso y si se puede. Pero ok, el problema es que si no te paga el hotel, tú no tienes mucha alternativa en Cuba, porque puedes realizar una parte en el mercado normal de la calle, pero en pesos, que es una moneda que se devalúa cada día. Entonces tú estás tratando de buscar que te paguen a una tarifa, por lo menos, que sea la del turismo. Yo creo que ellos van a seguirle dando crédito al gobierno, la mayoría de ellos, porque no hay alternativa. No, claro, cuando yo menciono el estanco del tabaco, me refiero a la rebelión de los vegueros. ¿Por qué fue la rebelión de los vegueros? Porque la metrópoli española le prohibía a esos vegueros vender el tabaco a Estados Unidos, a las colonias británicas o francesas o inglesas, bueno, británicas, claro. Era el perro del hortelano. Porque el habano era muy famoso en Gran Bretaña y en sus colonias. Tenía que venderle a la metrópoli española al precio que fijaba la metrópoli española, y hubo una rebelión que terminó pasando a la historia, porque además ahorcaron a los vegueros, cometieron un crimen horroroso. Aquí es peor que el estanco del tabaco, porque el gobierno es dueño de los productos, del transporte, de los hoteles, de todo, y te dice,
y te prohíbe sencillamente, ¿a quién le van a vender? Es como tú dices. No, ellos... Los nacionales, pueden, pero los extranjeros no. Pero además, sí, los extranjeros no hay arreglo, tienen que morirse con los hoteles, con Gaviota. Los extranjeros harán como siempre, realizarán la pérdida, tendrán paciencia o se irán y habrán perdido ese dinero. Pero eso no va a provocar que el turismo no funciona de boca en boca, que la gente dice, oye, a Cuba no vaya, que la comida es un desastre, que los hoteles no tienen aire acondicionado, que los... ¿No? Siempre, mira, Canadá tiene unos planes. ¿O aceptarán que les paguen en pesos? La gente, el ser humano es muy particular. Y tú no estás viendo nuestros compatriotas que en el aeropuerto de Miami hay un retraso de 10 minutos y son unos perros con los colmillos que le salen. Y en el de La Habana hay 3 días de retraso y son unos corderitos y no hablan. Los canadienses van a Cuba como ovejitas, soportan todo tipo de malos servicios. Vienen aquí a Miami y pasa algo porque Cuba es el país de la ensoñación. Pobrecitos, no voy a protestar. Ellos se han creado una narrativa acá que mientras tú no protestas allá, en otros sitios protestas por cosas mucho menores. Bueno, y los rusos protestaron, los turistas rusos que se quedaron trabados ahí cuando el COVID. Porque vienen de una cosa parecida a la nuestra. La realidad es que mientras todo eso ocurre, siguen los apagones, siguen las justificaciones que nadie se cree. El cuartico está igualito. Un desastre. Estás ahora a las 9, ¿no? A las 9 arrancamos. Te voy a ver allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos